Bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperando que muy bien. Acá ya estamos con todos ustedes en vivo, transmitiendo para todo el mundo a través de Kol Shaddai. Vamos a iniciar este programa de hoy, La Torá Responde, un programa de preguntas y respuestas bíblicas, esperando que sea de bendición para su vida. Vamos a estar compartiendo las preguntas que nos estuvieron llegando a lo largo de la semana. Aprovecho para comentarles también que tuve un inconveniente con el correo y perdí muchos correos. Si de repente alguna de las preguntas que mandaron en esta semana no las estamos respondiendo es porque se extraviaron los correos. Entonces, lo que les pido a aquellos que hayan mandado preguntas y no se contestaron, si me pueden hacer el favor de reenviarlas, ¿sí? Para que podamos agendarlas y poder responderlas en vivo. Vamos a estar compartiendo entonces las preguntas que tenemos ya para el día de hoy. La primera pregunta que nos hacen desde Santiago de Chile, dice en Éxodo 35:3, dice que no encenderán fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. ¿Qué dice en el texto hebreo? Bueno, el texto hebreo de Éxodo sería Shemot, Lamedei, Pasuk Gimel, 35:3. Dice, Lo tevaru esh, bechol mopshoteihem beyom Shabbat. No enciendan fuego, bechol mopshoteihem, en todas vuestras moradas o casas, o en donde habiten, beyom Shabbat, en el día de Shabbat. Si está tal cual escrito, como lo traduce el español, ¿sí? No encender fuego en ninguna de sus casas en día de Shabbat. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Que uno no esté en su casa en Shabbat no le permite encender fuego, ¿eh? O sea, hago la aclaración porque dice el texto no encender fuego en vuestras casas. Obviamente es más que entendible que en Shabbat la gente está en su casa, no está afuera, ¿sí? Si estuviera afuera, por cualquier situación, tampoco se permite. Hago esta aclaración porque, claro, uno dice, lo toma literal y dice, no, ahí dice no encender en vuestras casas. Pero la palabra no dice cas, no dice ubeiteihem, dice umob shopteihem, que significa en todos los lugares donde habites, donde te encuentres, mejor dicho, ¿no? Es el mismo término que utiliza para las fiestas, para las Hagim. Las celebraréis umob shopteihem, en donde quiera que habites o en donde te encuentres. Entonces, eso hacemos la aclaración. En las traducciones le pusieron en vuestras moradas o en vuestras casas, porque es más que obvio que la gente en Shabbat se queda en su casa, reposando. Entonces, una de las prohibiciones, lo estudiábamos la vez pasada, lo comentábamos, no encender fuego. ¿Por qué la prohibición de encender fuego en Shabbat? Por el trabajo que se consideraba, ¿no? Un trabajo arduo en aquella época. Entonces, encender fuego realmente se consideraba una melajá. ¿Qué quiere decir? Una melajá es un trabajo prohibido para Shabbat, ¿sí? Entonces, no es un trabajo pesado que tenían que cargar cosas pesadas. Bueno, de hecho, si uno carga leña y todo eso, se considera también prohibido, ¿no? Pero a lo que voy, claramente se refiere a eso, ¿sí? Lo explicábamos la vez pasada porque tiene que ver con no hacer ningún tipo de trabajo. Si ustedes hoy en día esto lo tratan de entender, o sea, no tienen ninguna forma, ningún chispero, ni encendedor, ni nada, ni fósforos, nada para hacer fuego, y les dicen a ustedes, ok, trata de hacer fuego con estas piedras.
o raspando una madera, no sé. Trata de hacer fuego como hace 3000 años atrás. A ver cuánto tiempo se hacen ustedes en encender fuego. ¿Sí? Y si es que lo pueden encender, ¿no? Si es que logran encenderlo. Entonces esto realmente era un trabajo arduo, llevaba mucho tiempo y no tiene que ver con un trabajo pesado. Lo que tiene que ver es con que desconecta a la persona del propósito original del día de Shabbat, que es honrar al Creador. Es como uno dice, bueno, la comida. Tampoco se prepara comida en Shabbat. O sea, la comida se hace antes. ¿Y por qué no se puede preparar en Shabbat? Y porque a veces también uno está más esclavizado a la comida, está horas y horas metido en la cocina, preparando comida, ¿no? Y eso lleva muchísimo tiempo. Entonces, más que nada es por eso. Las prohibiciones o las melajot, que se les considera, ¿no?, prohibiciones de Shabbat. Hay muchas cosas que fueron obviamente interpretadas desde el punto de vista rabínico. Por ejemplo, considerar que la electricidad es fuego. Esa es una interpretación rabínica, ¿sí? Pero bueno, es otro tema. Espero haber respondido y haber aclarado su pregunta. Vamos a la siguiente pregunta desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, si una persona abandona la Torá, ¿qué debe hacer con los tzitziot? ¿Debe quemar su vestimenta? Bueno, vamos a aclararlo. Según lo que me está comentando acá, estamos hablando de una persona que guardaba preceptos. La vestimenta, yo creo que usted se refiere no a la vestimenta común, sino a una vestimenta atuendo, ¿no? O sea, el talit, lo que tiene que ver con la ropa consagrada a los preceptos, ¿no? No es que se tenga que quemar. Primero y principal, si una persona abandona, lo que menos se va a acordar es de lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Primero y principal porque ya no le interesa. Si usted me está diciendo que abandona, yo creo que ya ni le interesa si tiene lo que tenga que hacer o lo que no tenga que hacer, porque ya está desconectado de las cosas del Eterno, ¿sí? O sea, esto no se trata de decir, ok, yo me aparto de los mandamientos, pero dejo todo en orden. No, eso es una ridiculez pensar eso. O sea, quemar. Yo no voy a guardar más preceptos, pero voy a quemar la vestimenta. Primero y principal, quemar, eso es más que hechicería. No hay que hacer eso, ¿sí? Es como... Hay gente que, bueno, tiene mucho las ideas cabalistas y dice, no, si este texto tiene el nombre de Dios, hay que hacer un pozo y enterrarlo. No se puede romper, no se puede quemar nada porque eso acarrea una maldición. Acuérdense que la Kabbalah es muy supersticiosa, ¿eh? O sea, la gente se sugestiona mucho, es muy mística. Entonces hay muchas prácticas como estas de quemar cosas, hacer todos estos rituales raros, cosas raras. Como decíamos la vez pasada, fuego extraño, ¿no? Cosas que el Eterno no mandó, cuidado con eso. Si una persona se aparta de la Torá, simplemente ya no es que tiene que quemar la vestimenta. Simplemente no la va a usar más. No la va a utilizar más. ¿Por qué? Porque no le interesa. Es así. O sea, no sé si se la da a alguien que realmente la ocupe, o sea, está bien. Pero eso de quemar, no porque eso es como una hechicería, hacer eso. Pues hay que tener cuidado porque hay muchas prácticas místicas. La vez pasada comentábamos lo de quemar jalá, ¿no? Una prohibición tremenda, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué los cabalistas la hacen? ¿Por qué queman el jalá? Queman el pan. Todo el judaísmo ortodoxo, que es cabalista, lo hace. Y mucha gente, por ignorar, también copia ese tipo de prácticas. Pero la Biblia claramente dice que no se debe quemar. Por ejemplo, pan con levadura. Jalá, un ejemplo. En el caso de la vestimenta, tampoco se tiene que quemar. Si la persona, repito, ya no utiliza más, es como decir una kipá, ¿no? Una cobertura. Si ya no la utiliza más,
no tiene que hacer ningún tipo de ceremonia. Primero y principal porque no le corresponde. Y segundo porque el Eterno no le mandó que hiciera nada de eso. Al contrario, lo que debería hacer esa persona es volverse al Creador. Eso sería lo correcto. Pero si se sale de la fe, si abandona la fe, obviamente es lógico que no le va a interesar qué corresponde y qué no corresponde. Entonces es como un poco contradictorio esto, ¿no? Porque, o sea, ¿qué va a hacer si él ya no está en nada? ¿Me explico? Espero haber aclarado la pregunta. Lo importante, o sea, sacando en limpio esto, no hay que hacer cosas que el Eterno no mandó. Hay muchas cosas que, por ejemplo, en el judaísmo ortodoxo, y algunas ni siquiera el judaísmo ortodoxo las hace, o sea, son más que hechicería inventada por la gente, ¿no? Misticismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pasamos a la siguiente pregunta desde Florida, Estados Unidos. Dice, si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué el judaísmo dice que las naciones solo tienen que cumplir las 7 leyes noágidas y no la Torá completa? Bueno, es muy buena pregunta porque es cierto, el Creador no hace acepción de personas, ¿sí? O sea, él no... Hago una aclaración. Dios, Elohim, el Creador, no es el Dios de una etnia. Hacemos la aclaración. O sea, no es el Dios de un pueblo. Es el Dios del universo, ¿sí? Es Melech Haolam, es el que gobierna toda la existencia. Entonces, o sea, está por encima de todo. No es como las naciones, por ejemplo, las naciones idólatras antiguamente creían, todavía muchas creen de la misma manera, que por ejemplo esta deidad solamente rige a esta gente, ¿no? Por ejemplo, no sé, Krishna, un ejemplo, ¿no? O no sé, o sea, los ídolos, los dioses que tienen ciertos movimientos particulares de religiones. Elohim, el Elohim que se reveló a los hebreos, es el Elohim soberano del universo. Entonces, ¿por qué hago esta introducción y esta aclaración a la pregunta que me hace? Porque es cierto, Él no hace excepción de personas. Y Él ve a todos iguales. O sea, Él lo que desecha no es a la gente. Lo que desecha son las prácticas. Y lo que contamina al hombre. Pero en sí, a la gente no la desecha. No haces distinción, separación de gente. Es decir, este es un... no sé. Me cae mal porque es de ascendencia islámica, ¿no? De ascendencia musulmana. O no sé, el ejemplo que ustedes quieran. Él no hace eso. No hace eso. Entonces, si entendemos, según la Biblia, y usted lo deja claro en su pregunta, Él no hace excepción de personas, ahora abrimos la pregunta. ¿Por qué el judaísmo dice que las naciones solo tienen que cumplir 7 leyes de Noé? 1. Porque es una interpretación rabínica. ¿Qué significa eso? Inventada a lo largo de la historia. O sea, es algo creado por los hombres. Cuando digo rabínico, me refiero a religión, no estatuto o ordenanza directa del Creador. Religión quiere decir sistema creado por el hombre. El Eterno establece sistemas. De hecho, la Biblia es un sistema de vida. Pero no es religión. ¿Por qué? Porque no es creada por el hombre. Entonces, sistemas hay muchos. ¿Sí? Yo le pongo esta palabra para que ustedes me entiendan. Pero la religión es creada por el hombre. Entonces, número 1, porque es dictaminada por hombres, el rabinismo. Ellos mismos se encargaron de darle la espalda al Creador. ¿De qué manera? Encerrándose en 4 paredes y creyéndose la última Coca-Cola en el desierto. ¿Por qué digo esto? Porque el judaísmo, en realidad, el propósito era portar. Digo era porque cuando se le reveló a los profetas y el Eterno le habló de muchas maneras al pueblo de Israel, les dijo, ustedes son portadores
de esta bendición a las naciones, ¿no? O sea, ustedes tienen que llevar este mensaje a las naciones y hacer distinción. ¿Qué significa? Que ellos, o sea, que la gente se vuelva al Creador, reconozca al Creador. Acá no importa la etnia, el país, la sangre, la ascendencia, no importa eso. Acá lo que importa es reconocer al Creador soberano. Entonces ellos dijeron no. La Torá solamente la tiene que guardar el judío. Mentira, porque cuando fue dada la Torá, el judaísmo ni existía. Entonces ahí ya entramos mal. ¿Sí? Ya entramos mal. Cuando fue dada la Torá, el judaísmo no existía. El judaísmo apareció muchísimo tiempo después. Pero bueno, vamos a decir, ellos lo distorsionan y dicen, ok, el judío solamente tiene que guardar la Torá. Si la persona no es judía, no tiene la obligación de guardar la Torá. Tiene que limitarse solamente a cumplir 7 leyes de Noé. Eso es una mentira rabínica, las 7 leyes noágidas, porque el relato de Noé no se asemeja y no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Eso es una interpretación judía que está mal. ¿Por qué lo vuelvo a aclarar y lo vuelvo a aclarar y lo vuelvo a aclarar? Porque el problema, la gente a veces choca con esto o se encuentra con esta mentira. ¿Pero por qué? Porque buscó judaísmo. ¿Se dan cuenta? La gente que no busca judaísmo, creo que ni enterada está de esto. O por ahí sabe, pero no le da ni 5. ¿Por qué? No le da importancia porque no le interesa. Porque se cae de maduro que es una mentira. Entonces, acá lo importante es entender, como dijimos, número 1, el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Es una religión más. Dictaminó que solamente la gente que no es judía tiene que guardar 7 leyes. Pregunta, ¿en dónde está eso en la Biblia? Van ustedes al relato de Noé, buscan en Génesis, buscan en donde sea, no está en ningún lado, no existe. ¿Y cómo se llegó a esta mentira? A ponerlo como una verdad irrefutable. Porque el judaísmo llegó a manipular de tal manera y a creer esto en la gente y crearlo también en la mente de otras personas. Por eso mucha gente dice, a mí me gustaría alcanzar todo esto. Lástima que no soy judío. Qué lástima que no soy judío. ¿Por qué qué lástima? ¿Qué tiene que ver? O sea, esto no es por ascendencia, por sangre, por apellido. No tiene nada que ver eso. Eso es una mentira de la religión. Lo que importa acá es guardar los mandamientos. Lo que importa acá es la identidad con el Creador. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito. Cuando la gente busca judaísmo, entonces obtiene estas respuestas. Tranquilo, solamente tienes que guardar 7 leyes. Aunque te conviertas al judaísmo y hagas todo el proceso de convertirte al judaísmo, porque hay un proceso, nunca vas a alcanzar a ser judío. Te dicen ellos, ¿no? O sea, siempre vas a ser un converso. Y al converso también le dicen que tiene que guardar 7 leyes. O sea, es ridículo. Aunque la persona haga el sacrificio de... Digo sacrificio porque es un procedimiento arduo, la conversión al judaísmo. O sea, no es one, two, three, o sea, así nomás. No. O sea, esto es un proceso. Que de hecho es incorrecto, ¿no? Porque la Biblia en ningún lado te dice que te conviertas a una religión. Lo que te dice es que guardes los preceptos y que te apegues al Creador. Pero muchas veces la religión hechiza a la gente, contagia a la gente, y esto es lo que pasa. ¿Sí? Espero haber aclarado lo de las 7 leyes de Noé. Es un invento del judaísmo y en realidad es producto de haberse enfrascado, haberse encerrado ellos y decir, ok, esto no lo vamos a compartir con nadie, porque esto es solamente para nosotros. ¿Quién les dijo que hicieran eso? Nadie. Nadie les mandó que hicieran eso. ¿Y por qué lo están haciendo? Hay muchos factores.
la opresión, la persecución. Hay muchas cosas que han golpeado al pueblo hebreo y desde luego que ellos se han cerrado más que nunca. ¿Sí? Espero haber aclarado su pregunta. Bien, vamos a la siguiente. Desde Wisconsin, Estados Unidos, dice: hay salmos que son entonados con los nombres erróneos. ¿Estaría correcto entonar estas melodías con los nombres correctos? Bueno, si usted se refiere a canciones cristianas, ¿sí? Porque hay canciones cristianas que utilizan el nombre Jehová, ¿no? Utilizan el Señor, Dios. Si se refiere en español, no está mal mencionar los nombres correctos en esas canciones, ¿sí? O sea, el hecho de que sea una canción compuesta por gente cristiana que no guarda mandamientos no quiere decir que esté contaminada o que no se pueda. No se debe llegar a ser tan extremista. Ahora vamos del otro lado. En el caso del judaísmo, ustedes saben que tienen ellos terminantemente prohibido, autoimpuesto por ellos, de que no pueden pronunciar el nombre. Entonces ellos constantemente dicen Hashem. No dicen el nombre de dicen Hashem. Hashem o Elohim, ¿no? Pero no está mal. O sea, no es una profanación como por ejemplo decir Jehová. Sí, Jehová sí. O sea, eso es, sabemos que es incorrecto, totalmente incorrecto, porque Jehová no significa nada. O sea, Jehová es producto de un malentendido. Es como un teléfono descompuesto, ¿no? Y confusión más confusión más confusión llegó a eso, al nombre Jehová. Pero no significa nada en sí. En el caso de las canciones judías que dicen Hashem o no pronuncian el nombre, es más correcto eso, ¿no? Porque Hashem hace mención del nombre. Aunque la palabra Hashem significa el nombre. Entonces ellos no dicen el nombre, simplemente dicen el sustantivo, el nombre, para referirse a él, para no pronunciarlo, ¿no? Pero sí se puede corregir eso, como bien usted pregunta acá. Lo correcto sería entonar esas melodías con los nombres que tienen que ser, sí. Sí, pero en temas de decir, bueno, hay gente que dice, yo me salí espantado del cristianismo, ¿no? O me fue mal esto y abracé la Torá, pero ya no quiero nada en mi vida que tenga que ver con los cristianos, dicen, ¿no? Y es como que tienen un pánico, ¿no? Con todo eso y dicen, no, ni canciones, nada. Bueno, según la experiencia de la persona, pero obviamente hay muchas cosas que no tienen nada que ver. O sea, no hay que ser extremista, eso es lo que voy. Porque al fin de cuentas, uno entiende que si es una porción de salmos, como bien dice usted en su pregunta, los salmos son compuestos para el Creador. Ya sea que se pronuncien en un nombre incorrecto, están dirigidos al Creador. El propósito original es ese. Aunque digan Hashem o digan Jehová, ¿no? Los nombres incorrectos. Muy bien, espero haber aclarado su duda. Vamos a la siguiente pregunta. Desde Florida, Estados Unidos, dice: la frase echaron suertes aparece en la Biblia en varios pasajes. ¿Son los juegos de azar y lotería permitidos según la Torá? Bueno, vamos a aclarar ese término. Echaron suertes. Ese es un término de traducción. En el hebreo se conoce de otra manera, ¿no? Pero se bajó la idea. Lo que pasa es que en Occidente escuchar echaron suertes es como decir, están consultando, no sé, a los astros o lo que sea. Y es mal visto. Pero antiguamente, cuando no había nada escrito, se dice que se echaba suerte para consultar. Esto no es una hechicería, ¿eh? De hecho, esto lo hacían, fue ordenado por el Creador y cuando no, obviamente había muchas situaciones donde no había nada escrito. Entonces se tenía que consultar la voluntad del Creador. Por ejemplo, vamos a ir a un caso del Urim Betumim, ¿no? El Urim Betumim los portaba el Cohen Agadol, el sumo sacerdote.
Eran unas piedras que, bueno, según la tradición hebrea se dice que, según la respuesta, se iluminaban. No está escrito eso en la Biblia, ¿no? Eso es una tradición hebrea ancestral, que dicen ellos que es lo que realmente la gente se daba cuenta de la respuesta de acuerdo a eso. ¿Sí? O sea, no eran como los dados, ¿no? Que uno tira los dados, ok, si cae 2 significa sí, si cae 4 significa no. No es eso. No lo hacían de esa manera. Consultaban a través de estas piedras cuando no había nada escrito. Entonces, de esta manera se podía determinar lo que se tenía que hacer. ¿Sí? En muchos casos, sí, es cierto, la palabra utiliza la frase echaron suertes, es decir, consultaron qué se debía hacer porque no había nada escrito en cuanto a esa situación en particular. Ahora la pregunta que usted hace, ¿los juegos de azar y lotería están permitidos según la Torá? Primero y principal, no hay nada escrito que prohíba eso. ¿Sí? En todo caso, las ganancias deshonestas que tienen que ver con las apuestas, eso sí, pero muchas veces estos juegos de mesa, ¿no? Juegos de mesa, las cartas, dados, el dominó, ¿no? Todas esas que se juegan con fichas y eso, juegos de entretenimiento, juegos de mesa, donde no hay apuestas de por medio, donde la gente no entra en ese ambiente pesado, porque si usted me dice que se va a un bingo y se gasta $8.000 en un bingo, sí, eso está mal, ¿no? Incluso si ganara mucho dinero a través de apuestas, también es mal visto. Es una ganancia deshonesta. Pero, o sea, apostando. Pero, los juegos de mesa que son sanos, digo son sanos porque no hay apuesta, la gente no apuesta, juega nomás por entretenerse, nada más. Eso no es malo, ¿sí? O sea, no hay que caer tampoco en el extremismo de decir, ok, esto es hechicería o... No. Son juegos de entretenimiento, nada más, ¿sí? Y se pueden utilizar sin problema. Lo que sí está mal, hacemos la aclaración, son las apuestas. Por ejemplo, la lotería o la quiniela, ¿no? Como se le llama en los diferentes países donde la gente va, compra el billete de lotería y dice, ok, a ver, raspa, ¿no? Y busca a ver si va a ganar algo, ¿no? Eso sí ya está mal. Espero haber aclarado su pregunta, pero bueno, hay muchas cosas que no están escritas en la Torá, ¿eh? El echaron suertes no tiene nada que ver con los juegos de azar. Yo sé que usted lo está hilando, lo está conectando, pero no. Los juegos de azar, por ejemplo, están mal en el sentido de apostar dinero, se traduce como ganancia deshonesta. ¿Sí? Eso está mal. Pero los juegos de mesa, que son sanos y no hay ninguna apuesta ni nada que tenga que ver con eso, sí están permitidos. Espero haber aclarado la pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta que nos hacen desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, ¿qué diferencia hay cuando la Biblia dice Aretz y Adamá? Bueno, Aretz es un término que se puede usar en general, o sea, todo el globo, o sea, el planeta. ¿Sí? Aretz es la tierra, en términos generales, pero también se puede usar Aretz para determinado lugar geográfico. Por ejemplo, cuando se usa el constructo Eretz, Eretz Israel, Eretz Mitzrayim, Eretz Babel, utilizamos ahí para determinado lugar geográfico. Cuando se utiliza Adamá, Adamá tiene que ver más con el suelo, ¿sí? El suelo, Adamá, es como decir el piso. Incluso Afar, el polvo, ¿no? El polvo de la tierra, del piso. Adamá tiene que ver con el suelo más que nada. Muchas veces tierra, obviamente tierra, nosotros incluso en español usamos la misma palabra. O sea, le cayó tierra en los ojos, dicen, ¿no? El polvo de la tierra. O este mueble tiene tierra, decimos, ¿no? Usamos esa palabra.
pero o fui a plantar y me quedaron las manos llenas de tierra, ¿sí? Hice jardinería y me quedó lleno de tierra, usamos ese término. Pero también usamos el término tierra para el planeta Tierra. O fuimos a la tierra de... Claro, hay muchos términos que aparecieron a través de la historia en el hebreo bíblico. Por ejemplo, uno de ellos es Mediná. Mediná tiene que ver con un estado. Y estamos hablando más de un punto de vista geográfico. Pero antiguamente se usaba Eretz o Aretz para los lugares geográficos también. No Adamá. Adamá no, porque está limitado más al suelo, de donde fue tomado Adán. ¿Sí? Y a su vez Adom, que es rojo. Porque bueno, según la tradición se dice que la tierra era roja, como en muchos países, todavía hay tierra roja, y de ahí fue tomado Adán. Y se dice que Adán, esto no está escrito en la Biblia, ¿no? Pero se dice en la tradición de que él era de piel oscura, como los africanos. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas, pero esa sería la diferencia entre Aretz y Adamá. Son términos bíblicos, pero sí se diferencian entre los dos. Pasamos a la siguiente pregunta del Estado de México. México dice, ¿cuáles son las categorías de preceptos que están más vigentes en la actualidad? Bueno, quiero entender qué categoría se refiere usted a los grupos, ¿no?, de preceptos. Mishpatim, Hukim, Edot. Bueno, los que menos o no están vigentes son los Hukim, porque esas son leyes que la mayoría, por no decir casi todas, están limitadas al templo, al santuario. Hay muchos Mishpatim que hoy en día están vigentes, porque los Mishpatim, traducido como estatutos, son de categoría moral, comportamiento de la gente. Por ejemplo, no mates, o no asesines, honra a tu padre y a tu madre. Tienen que ver con comportamiento. Todo lo que es comportamiento, ¿no? O ayudar a los pobres, a la viuda, al huérfano, ¿no? Hay muchos que tienen que ver con comportamiento, todos esos están vigentes, ¿sí? Tanto positivos, que son ordenanzas, como negativos, que son prohibiciones. Negativo se le llama cuando es o sea que no hay que hacerlo, ¿sí? Pero la mayoría, si usted pregunta qué categoría son los que están más vigentes, diría más Mishpatim. Edot también, porque Edot son testimoniales. Lo que pasa es que testimoniales también hay muchos que son del santuario. Y aunque uno esté en Israel, no hay santuario tampoco, entonces no se pueden cumplir. Edot, testimoniales, en todo caso serían las fiestas, la vestimenta, la comida. Esos son testimoniales, ¿sí? Todo lo que es testimonial y ceremonial entra como Edot. Mishpatim tiene que ver más con comportamiento, moral, ¿sí? La moral. Esa sería la diferencia entre uno y otro. Espero haber aclarado su pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Florida, Estados Unidos, dice: Dios llamó a Israel a hacer luz a las naciones. ¿Qué significa eso? ¿Está Israel cumpliendo ese llamado? Bueno, esto está registrado en Isaías 60, ¿no? Cuando le dijo que sean Or Laumot, luz a los pueblos, a las naciones. El propósito de el Creador con el pueblo de Israel fue que ellos sean el portavoz, digamos, que ellos porten el mensaje, pero que lo compartan con todo el mundo, ¿sí? Eso es lo que significa. Ser luz a las naciones es un canal de bendición, no decir, ok, yo soy el pueblo elegido, pero no te me acerques a mí, porque yo soy más que tú, ¿no? No, eso está mal. En ningún momento ser luz a las naciones es eso. Eso se llama arrogancia.
arrogancia religiosa. ¿Está cumpliendo Israel este llamado? La respuesta es no. No, porque, fíjense, esto tiene miles de años. Cuando se crea la religión judía, claro, cuando el Eterno mandó esto a Israel, al antiguo Israel, no existía la religión judía. Cuando se crea la religión judía, siglos antes del Mesías, digamos que todo esto se echó en tierra. Todo esto, todo este plan. ¿Por qué? Porque la religión lo que hizo fue, número uno, enfrascar a la gente al círculo religioso del judaísmo, que solamente sean ellos, y para rematarla vino el Talmud. Que bueno, de hecho, dicho sea de paso, el Talmud en realidad es lo que conforma la religión judía, ¿no? O sea, la religión judía se basa en el Talmud, para que ustedes entiendan. O sea, la religión judía no se basa en la Torá. Sí toma la Torá, pero el Talmud está por encima de la Torá. O sea, ellos dicen, bueno, para entender la Torá hay que estudiar el Talmud. No puedes entender la Torá si no estudias Talmud, porque el Talmud es como la explicación de la Torá. Bueno, eso es una explicación de ellos, no es cierto. No es cierto porque en realidad es un filtro, ¿no? Es como si te vas a la religión o a la secta de los testigos de Jehová, antes de hacerte leer la Biblia te hacen leer un montón de libros de sus líderes, o sea, de la gente que hizo ese movimiento. Entonces te hacen todo el lavado de cerebro, ¿no? De todas las ideas religiosas que ellos manejan. Entonces ya cuando uno tiene el cerebro bien lavado, empieza a leer la Biblia, pero ya lo ve con la mentalidad de esa secta o de esa religión. Bueno, en el judaísmo pasa lo mismo. Estudiar Torah sin estudiar Talmud, para ellos está prohibido. O sea, Talmud, Torah van de la mano para ellos. Entonces, el Talmud lo que hizo fue meter más cerco todavía y terminar de destruir el plan del Creador. Es fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es fuerte, pero es una realidad. Que muchos no la reconozcan, allá ellos, ¿sí? Pero esto es una realidad. Lo que yo estoy diciendo es muy fuerte porque esto lo que hizo fue... estamos hablando de cosas espirituales que el Eterno mandó al pueblo hebreo y no lo cumplieron. ¿Por qué? Porque la religión judía está creada, armada de tal manera que ya es imposible que se cumpla esto. Entonces, ellos no pueden, por el sistema que el judaísmo en sí es, sería destruir todo y armar todo de vuelta, lo cual es imposible, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir este propósito. O sea, para cumplir el propósito de ser luz a las naciones, en primer lugar, no tendría que existir la religión judía. Porque la religión judía es la que se encargó de que los hebreos no cumplan. Esto está difícil, ¿eh? Yo lo estoy sintetizando, pero esto está mucho más difícil de lo que usted piensa. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en medio. Hay muchas cosas. El Talmud legisla muchas cosas que tienen que ver con la relación con los no judíos. Entonces, uno de los peores enemigos para el judío se llama la asimilación. La asimilación es uno de los peores enemigos. Entonces le tienen terror a la asimilación. ¿Por qué? Porque miran su pasado, miran el background, el historial, y han pasado cosas desastrosas a través de la asimilación. Entonces ellos lograron llegar a ese estatus de enfrascarse, encerrarse en cuatro paredes, por así decirlo, y ser solamente ellos. Que judíos abran un canal de YouTube, compartan estudios, reflexiones,
cábala, lo que sea. Eso no dice nada y eso no es, o sea, eso no cumple el objetivo de lo que estamos hablando acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos muy bien, y ellos también, que el judaísmo tiene terminantemente prohibido hacer las cosas de manera abierta, vamos a decir, para que usted me entienda, como si fuera evangelizar, ¿no? Evangelizar. No un proselitismo fanático, sino evangelizar en el sentido de hablar abiertamente, pero no convencer a la gente que te conviertas a una religión judía. No. Sino en el sentido de que la misma religión judía va en contra de esto. ¿Por qué? Porque la religión judía dice que los gentiles son perros. Esto es fuerte lo que estoy diciendo, pero es real. ¿Sí? Eso está escrito en el Talmud. Para los judíos, los gentiles, o sea, los no judíos, son perros. Y en el aspecto bíblico, pues a mí si me dicen perro, pues yo contento de la vida, ¿no? Porque para mí los perros son un amor. ¿Sí? Los animales son un amor. Entonces, si a mí me llegan a decir perro, lo que pasa es que los ignorantes utilizan ese término. Ah, ese perro, dicen, ¿no? Porque lo usan en sentido despectivo. ¿Sí? Pero, ¿qué culpa tiene el animalito? Si de hecho los perros son mejores que las personas. En muchas oportunidades son más fieles, más leales, más compañeros, tienen más percepción. Sin embargo, en el sentido despectivo del mundo antiguo bíblico, el perro era mal visto. Obviamente porque el perro en Medio Oriente, los perros eran salvajes. Entonces, como gente bruta, algo así. De ahí vino el término que son perros, dice el Talmud, porque es como gente incivilizada, una cosa así. O sea, fíjese los disparates que dice el Talmud. Si usted tiene duda de esto, yo le invito a escuchar la serie Historia del Talmud en nuestro canal. Son dos audios que compartí hace muchos años. Están pesados, está fuerte, pero ahí explicamos detalladamente todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Por qué el judaísmo llegó a donde llegó, en el sentido malo, por darle cabida a este tipo de ideas, ¿no? Entonces, ellos no están cumpliendo. La pregunta, lo que usted está haciendo, ellos no están cumpliendo esto. Para nada, para nada. O sea, ellos son luz entre ellos. Pero no dijo el Eterno eso. Llamó a Israel a hacer luz a las naciones. Entonces hay muchas cosas que están dejando mucho que desear y no se está cumpliendo el objetivo. Ahora, si usted me dice, bueno, pero hay un Israel espiritual o como se le quiera llamar, que por ahí no es de línea directa del Israel de Medio Oriente, o sea, gente que está oyendo y escuchando la voz del shofar, está escuchando al Eterno y está haciendo luz, está compartiendo con el mundo. Sí, obviamente. Lo que el pueblo hebreo no hace, tranquilo, lo va a hacer otro. Eso es así. Yahshua lo anticipó, lo pronosticó y dijo, si ustedes se callan, las piedras van a hablar. Así que no se crean indispensables, porque si ustedes no hacen el trabajo, otros lo harán. ¿Sí? Entonces, en el sentido de Israel, el Israel al cual se le fue comisionado esto, la respuesta es no está cumpliendo con esto. No está cumpliendo con esto. Y ya explicamos que la religión fue el factor número 1 que cerró y destruyó, mejor dicho, este precepto y esta orden de parte del Altísimo. Espero haber aclarado su pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Santiago de Chile, dice en Génesis 46, versículo 33 y 34, José les dice cómo deben contestar al faraón,
Pero en Génesis 47:3 ellos responden como José les dijo que no dijeran. ¿Podría aclararlo? Bueno, sí, vamos a aclararlo porque no es un problema de traducción, está tal cual en el hebreo. Si ustedes miran el verso 33 del capítulo 46, dice cuando Faraón los llame, y esta es una de las primeras cosas que Yosef se propuso hacer. O sea, después de darle la bienvenida a toda su parentela, digamos, a Egipto, fue presentar a su padre y a sus hermanos ante el rey, en este caso el faraón. Claro, el faraón podría haber tenido la intención de nombrar a algunos de ellos como funcionarios. O sea, si Yosef, imagínese al punto que llegó Yosef, ¿no? De ser importante en Egipto, la familia de él, seguramente muchos de ellos serían igual que él, es la lógica. Entonces Faraón podría estar tentado, por así decirlo, o tendría la intención de nombrar a algunos de sus hermanos como funcionarios. O sea, pensando que le podrían ser útiles a él como lo fue Yosef. Pero Yosef, que conocía muy bien, todo lo que es la vida en la corte egipcia y también el carácter débil de sus hermanos, lo que él temía mucho era que su familia sucumbiera ante la tentación, se desenfocaran, es decir, perdieran la visión de su parte futura en el plan de Yahweh. Por eso Yosef hizo resaltar que si se les preguntaba cuál era su ocupación, ellos tenían que responder que eran pastores, como dando a entender que no estaban preparados para trabajar en la corte. Porque el comentario del verso que sigue, ¿no? Sería el verso 34, aclara que es abominación todo pastor de ovejas. ¿Por qué lo dice con estas palabras? Bueno, en realidad estas no son palabras de Yosef. Esta es una aclaración que hace Moshe. Moshe, vamos a decir que es el historiador, el escriba, ¿no? El que codificó esto. Y estas son palabras de Moshe que agregó ahí, como diciendo, como una explicación, digamos, del consejo y el proceder de Yosef. O sea, si sus hermanos expresaban un deseo de continuar su ocupación como pastores, lo más probable era que el rey consintiera que se establecieran en la región de Goshen, la cual los aislaría del valle del Nilo y de la mayoría de los egipcios. Entonces lo que Moisés está diciendo acá, más bien es en cuanto a la actitud de los egipcios con los pastores. Todo esto lo corroboraron incluso varios historiadores clásicos, como Heródoto, Flavio Josefo. Ellos dejan en claro también el concepto que tenían los egipcios de los pastores. Incluso representaciones gráficas, o sea, autorrelieves, pinturas. Los pastores son frecuentemente representados como seres miserables, sucios, sin afeitar, como muertos de hambre, muchas veces lisiados, entonces como mal vistos para los egipcios. Entonces esta era la intención que aclara Moisés a través de lo que quería decir Yosef, ¿sí? O sea, no es un problema de traducción, porque así está. El tema es que acá hacemos un paréntesis, que estas son notas, comentarios que hace Moisés referente a la situación de Yosef. Por un lado explicamos lo que Yosef, cuál era la intención. Uno, conocía cómo era la vida en la corte, lo cual su familia no encajaba ahí. Y segundo, número dos, temía que se desenfoquen y digamos ellos pudieran ingresar a todo este sistema de vida cuando en realidad no estaban preparados. Entonces él de alguna manera cuidó esa parte. Por eso les dijo, si les llega a preguntar, díganle esto. ¿Para qué? Para que ustedes, no es que los iba a desechar, no.
irían a Goshen, lejos de toda esta gente, ¿no? Entonces esa sería la explicación, pero esto es una nota que hace Moisés, que dice ahí claramente, es abominación para los egipcios, los pastores de ovejas. Otra pregunta que nos están haciendo desde la región del Biobío, en Chile, dice, ¿podría explicar las supuestas leyes noágidas que algunos afirman en Hechos 15? ¿Cuál sería la interpretación adecuada? Bueno, hace un rato hablábamos un poco, ¿no?, sobre las leyes noágidas y la discriminación, ¿no?, que se hace en la religión judía. Vamos a explicar un poquito. Las 7 leyes tradicionalmente conocidas como las leyes para los Benei Noaj. Esto es una interpretación rabínica del Talmud Babli. El Talmud Babli es el Talmud de Babilonia. O sea, hay 2 Talmud. Está el Yerushalmi y el Babli. El primero fue el Babli, el de Babilonia, que fue codificado justamente en Babilonia, cuando Judá fue cautivo a Babilonia, ¿no? Ahí se codificó. Esta está en las secciones, son varios tratados, pero en la sección Sanedrín 56a-b, y también está en el Toseftá de Abodá Zará 9.4, dice, ahí lo enumera, ¿no? Esto es algo rabínico, hago la aclaración. Dice, 1. No adorar ídolos. 2. No blasfemar. 3. No cometer pecados de índole sexual. 4. No robar. 5. No asesinar. 6. No comer la carne de un animal vivo. 7. Establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. El judaísmo creó esta interpretación y es tan contradictorio. Antes de llegar a Hechos 15 quiero aclarar esto. Es tan contradictorio porque dicen, ok, los descendientes de Noé, se supone que el planeta fue ahogado, vamos a decir, ¿no?, en agua. Y a través del diluvio me refiero. Noé o Noaj y su familia sobreviven. Vienen los descendientes, que según el judaísmo son las naciones de la tierra. Pero en esas naciones de la tierra están los hebreos. Entonces ellos dicen, no, para los descendientes de Noé hay 7 leyes, pero para nosotros, que nacimos de Noé, no, nosotros tenemos toda la Torá. Una contradicción más grande que una casa, ¿no? Enorme. Pero bueno, ellos dicen que estas 7 leyes le fueron dadas primero a Adán. Es un comentario rabínico, hago un paréntesis. Y después se las reafirmó a Noé posteriormente. ¿Sí? Y dicen, bueno, los comentaristas, el Midrash, todo eso dice que Noé se encargó de decirle a sus hijos que obedecieran estas 7 leyes y que las proclamaran por todas sus generaciones. Obviamente todo esto no es cierto. No es cierto. Es cierto que en el mundo antiguo, pre-entrega de la Torá, habían leyes. Sí es cierto. Pero no es las 7 leyes de Noé, ni tampoco, como bien lo aclara la halajá judía talmúdica, que los no judíos no están obligados a convertirse al judaísmo para asegurar un lugar en el mundo venidero. Por eso ellos le llaman los justos de la tierra, ¿no? O los justos entre las naciones. Hay un título que ellos le ponen en hebreo a los gentiles, vamos a decir, que abrazan la fe. O sea, dicen ellos no. Y yo lo comentaba al principio del programa, decía, si alguien, dentro del punto de vista del judaísmo, si alguien se convierte al judaísmo, tampoco va a alcanzar a ser judío, porque es un converso. Entonces, el título Ben Noaj, porque así es como le llaman los judíos a los gentiles, Ben Noaj, nunca le van a decir Yehudí, van a decir Ben Noaj. Es un Ben Noaj, es un hijo de Noé, ¿no? Es un
un converso, vamos a decir, un gentil converso, aún así está obligado a cumplir solo las 7 leyes. Por ejemplo, no puede guardar Shabbat. Usted dice, pero ¿tan así es? Según la religión judía, sí. Y muchos tratan de reforzar esta interpretación. Digo muchos que están con la línea judía, ¿no? Que por ahí dicen, bueno, nosotros aceptamos a Mashiach, pero estamos con toda la línea judía. Lo que el judío diga, eso hacemos. Entonces dicen, ok, los que tienen la interpretación talmúdica, dicen, si miras Hechos 15, creo que el verso 19, dice, por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se conviertan a Elohim, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Y dicen, ahí ya hay una alusión de las 7 leyes de Noé. No, no es cierto. Lo que está diciendo él ahí no está hablando de las 7 leyes de Noé, para nada. Lo que él está diciendo ahí es que no se le imponga. Fíjese que dice los que se convierten a Elohim, no dice los que se convierten al judaísmo. Una cosa es convertirse al judaísmo, que es una religión, un sistema, y otra cosa es convertirse al Creador. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que dice el texto de Hechos 15 es convertirse al Creador. ¿Qué significa eso? Dejar la vieja vida, volverse a los preceptos del Altísimo. ¿Y qué hacen las religiones? Imponen. Entonces, en el mundo antiguo, como hoy en día, había muchas sectas y movimientos que imponían leyes a la fuerza. Entonces la gente a veces se veía entre la espada y la pared. Los manipulaban, los controlaban, les metían ideas raras, los obligaban a hacer prácticas que ni siquiera ellos entendían. Entonces él dice, no, tranquilo. Ustedes, la gente que quiere convertirse o que está volviendo, porque es gente gentilizada, dice, es mejor que les escribamos, o sea, que les aconsejemos, quiso decir, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. O sea, ya, en primer lugar, que empiecen a hacer una distinción en su vida. De fornicación, de lo estrangulado y de sangre. O sea, que empiecen a respetar lo que tienen que comer. ¿Sí? Pero ahí no está hablando de las leyes de Noé, para nada. Para nada. Es cierto que él manejaba la línea judía ortodoxa. ¿Quién? Shaul. ¿Sí? Pero los Benei Noaj es un invento judío. Para resumirlo, lo que estamos explicando, ¿no? Los Benei Noaj es un invento judío. No está en la Biblia. Habían leyes dadas a los patriarcas, a Noé, a Abraham. Bueno, sí, eso sí. Pero esto de las 7 leyes universales, no. Eso es un invento que ya les di las citas del Talmud. Talmud Babli, ahí está registrado y es una interpretación, investíguenlo, si quieren investíguenlo, pero es una interpretación totalmente rabínica. O sea, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. El Creador, como bien respondí a la pregunta al principio del programa, el Creador en realidad, como no hace acepción de personas, Él no entra en eso de las 7 leyes universales. O que los que no son judíos no se pueden sentar a la mesa y a disfrutar del banquete de la Torá. No, eso es una mentira judía. ¿Sí? Eso está mal. Por eso ese tipo de cosas hay que desecharlas. Acá lo importante es entender que el Eterno no desecha a nadie. Es más, Isaías dice, todo aquel que abrace mi pacto, yo le daré un lugar mejor que el de hijos e hijas. O sea, le daré la herencia, ¿no? La bendición. Entonces, es muy importante entenderlo porque a veces tanta basura religiosa lo que hace es ensuciar la mente, ¿no? Llenar de ideas donde la gente termina haciendo cosas y dice, como decíamos al principio, ¿no? Qué lástima que no soy judío,
no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo guardar Shabbat. ¿Por qué no vas a guardar Shabbat? Lo que pasa es que me encontré con un judío y me dijo, no, que eso para los gentiles no es solo para el pueblo judío. No puedo leer la Torá, porque eso es para los judíos. No, son todas mentiras de la religión. Ese cerco que han puesto ellos es el que se encargó de que, número 1, estén como estén. Número 2, no cumplan el propósito que el Eterno les dio. ¿Sí? Es como la pregunta que nos hacían de Florida. El Eterno le dijo que tenían que ser Or Laumot, Isaías 60, ¿no? Luz a las naciones. Otra pregunta que nos están haciendo desde Texas dice, ¿de dónde viene la idea de Lilith? ¿Fue la primera esposa de Adán y que Elohim creó a Eva luego? ¿Por qué algunos mesiánicos creen eso? Bueno, hablando un poco de este personaje mitológico, ¿no? Porque hago la aclaración que así como hay mitos griegos, mitos romanos, también hay mitos hebreos, ¿sí? Entonces hay un mito hebreo. ¿Qué significa mito? Mentira, algo falso. Que habla de Lilith y muchos se apoyan en Isaías 34:14, que dice los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro, también allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Bueno, la famosa serpiente de la creación del libro de la creación, en realidad dicen la tradición, pero más bien es un mito, que era una mujer, no una serpiente. O sea, con el tiempo le pusieron serpiente, pero en realidad era una mujer que fue quien se rebeló contra el Creador. O sea, la que llevó el veneno, digamos, para que no se cumpliera el propósito con Adán y Eva. Y argumentan muchos que porque en Génesis 1:27 dice que creó el hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos. Después dicen que en Génesis 2, recién ahí es creada la mujer. Entonces dicen, ok, lo que está en 1:27 es otra mujer, que es Lilith, fue creada. Eva fue creada en 2:21 creo que es, de Génesis. Bueno, esto es una mala interpretación. ¿Por qué? Primero y principal porque el relato no está cronológicamente puesto. Segundo, el escritor es Moisés, no es un testigo ocular de todos estos hechos. Él está escribiendo una revelación, entonces hay muchas cosas que están desordenadas. Hay cosas que es como cuando dice el río tanto y el río ahí hay buen oro, ahí hay piedras preciosas. Y uno dice, ¿en Génesis habla de eso? Claro, porque Moisés fue quien, bueno, ya para la época del sacerdocio, ¿se acuerda cuando tuvieron que armar las vestimentas y todo eso? Entonces hay cosas que comenta, hace comentarios en Génesis que uno dice, parece como que están fuera de contexto. Y con esas son evidencias que nos muestran que el escritor no estuvo ahí. O sea, está escribiendo un relato de algo que se le reveló, que se le mostró. Pero son notas como las que hace, ¿no? Entonces, es como lo que comentábamos hace un rato de Yosef. Acá pasa lo mismo. Entonces, muchos se apoyan erróneamente en esa porción y dicen, ok, este es un ser que representa al enemigo en una mujer, Lilith, con ese nombre. Como aparece el nombre Lilith, entonces ya dijeron, bueno, sí, evidentemente existió. No es cierto. Lo que sí habla la Biblia es Nahash, una serpiente. Y bueno, después hay una maldición, todo lo que ustedes ya saben el relato de Génesis, ¿no? Pero esto en realidad es un ser mitológico que mucha gente, erróneamente, lo ha adoptado como una verdad porque dice, no, pero acá está en Isaías, ahí está.
Ahí está, ahí dice Lilith. Entonces, porque aparece la palabra Lilith, ya lo dan por una tremenda verdad de que así fue. Son especulaciones y son malas interpretaciones que se han hecho del texto. Vuelvo a aclarar, lo que dice en Génesis 1 y lo que dice en Génesis 2 no está cronológicamente puesto. De hecho, hay comentarios y agregados que él hace en el escrito que no están puestos cronológicamente. Entonces, eso no da, o sea, nosotros no podemos leer el texto y decir, ok, primero esto, después esto, después... No, no es cierto. Así no está. De hecho, hay muchos detalles también que pasa por alto y no los pone. Hay muchos datos que uno diría, bueno, ¿por qué no está aclarado esto? Pues no está, no lo aclaró, punto. Es lo que hay. Entonces, el problema de este mito, porque es un mito, es que muchos lo tomaron ya como una verdad, ¿no? Y usted sabe que todo lo que rompe con lo tradicional capta a la gente. Es así. Eso es algo que se ha visto mucho, ¿no? Todo lo que rompe el esquema tradicional o lo convencional que se ha creído siempre, eso genera muchas emoción, ¿no? Entusiasmo en la gente porque dice, ok, ahora entiendo que esto, lo otro, no. Pues en realidad no. Hay mitos hebreos, hay muchísimos mitos hebreos. Uno de ellos es Lilith, ¿sí? Así que bueno, esto más que nada para aclarar lo que nos está preguntando. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro programa. Quiero, antes de terminar, recordarles, si no respondimos a alguna de las preguntas que nos estuvieron mandando a lo largo de la semana, es porque tuve inconvenientes con el correo y perdí los correos con las preguntas, así que les pediría por favor si pueden reenviar. Si usted hizo una pregunta a La Torá Responde y no fue respondida, le pido por favor que reenvíe el correo para que podamos reagendarla la pregunta y poder contestarla en vivo, ¿sí? Así que ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por acompañarnos. Quédense porque tenemos más estudio en Kol Shaddai. Vamos a seguir compartiendo. Pero esto ha sido todo por hoy en La Torá Responde. Así que les agradezco a todos por participar, por unirse a la propuesta de estudio de Kol Shaddai y por invitar también a otros para que conozcan este espacio de Kol Shaddai. Nos reencontramos en nuestro próximo programa. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Tina da da dee da